Hubo una época en la que entrar en un salón recreativo significaba escuchar una mezcla de explosiones, disparos y monedas cayendo dentro de las máquinas, pero entre todas aquellas recreativas había una que destacaba incluso cuando estaba apagada. Una máquina capaz de reunir a jugadores alrededor simplemente viendo jugar a otra persona. Una máquina que parecía imposible para su época, y lo más sorprendente es que más de 30 años después sigue pareciendo impresionante. Estoy hablando de Metal Slug, un juego que muchos consideran uno de los mejores arcades jamás creados, pero también una saga que cuando parecía tener el mundo a sus pies, acabó perdiendo el protagonismo que había conquistado, y la historia que tiene detrás de eso es mucho más interesante de lo que parece. Para entender Metal Slug hay que viajar hasta 1996. En aquella época, los videojuegos estaban cambiando. Las 3 dimensiones empezaban a conquistar la industria. Muchas compañías corrían desesperadamente hacia el futuro, pero SNK decidió tomar un camino diferente. En lugar de abandonar los gráficos de 2 dimensiones, decidió perfeccionarlos. Y vaya si los perfeccionó. Metal Slug fue desarrollado por Nazca Corporation, un pequeño estudio formado por antiguos desarrolladores de IREM, la compañía responsable de clásicos como R-Type. Aquellos desarrolladores tenían una obsesión, querían crear el juego de acción en 2 dimensiones más espectacular jamás visto, y cuando ves Metal Slug por primera vez, entiendes que en aquella época lo consiguieron. Pero aquí viene lo curioso, lo que convirtió a Metal Slug en una leyenda no fueron sus explosiones, ni siquiera sus armas, fue algo mucho más difícil de conseguir. Fue su personalidad. Metal Slug tenía alma. Mientras otros juegos de guerra intentaban parecer serios, Metal Slug era una auténtica locura. Tanques gigantes, momias, alienígenas, cangrejos mecánicos, robots y soldados haciendo cosas absurdamente divertidas. Y todo ello mezclado con una animación que todavía hoy sigue siendo estudiada por artistas de videojuegos. Cada enemigo tenía animaciones únicas, cada explosión estaba dibujada a mano y cada vehículo parecía vivo. Incluso cuando tu personaje moría, ocurrían animaciones distintas dependiendo de cómo había muerto. Era un nivel de detalle absolutamente descomunal. Originalmente, Metal Slug apareció en los arcades Neo Geo MVS de SNK, pero el éxito fue tan grande que comenzó a expandirse. Llegó a Neo Geo AES, PlayStation, Sega Saturn, PlayStation 2, Xbox, PSP, Nintendo Wii, Nintendo Switch, PC, Android, iPhone, PlayStation 4 y Xbox One, y muchas otras plataformas. Pocas sagas arcade han tenido una presencia tan constante durante tantos años. Durante los 90 existían otros gigantes, Contra, Gunstar Heroes, Alien Soldier y entre ellos también Shock Troopers. Todos eran fantásticos, pero Metal Slug tenía algo especial. La mayoría buscaban velocidad, en cambio Metal Slug buscaba espectáculo. Era como comparar una película de acción normal con una superproducción llena de explosiones, y eso hizo que destacara inmediatamente. A finales de los 90, la saga estaba en todas partes. Metal Slug 2, Metal Slug X y Metal Slug 3, y aquí ocurre algo importante. Muchos fans consideran que Metal Slug 3 sigue siendo el mejor juego de toda la franquicia, no solo por su duración, no solo por sus rutas alternativas, sino porque representaba todo aquello que hacía grande a la saga, y era lógicamente diversión pura. Pero mientras Metal Slug triunfaba, la industria estaba cambiando otra vez. Los juegos en 3 dimensiones comenzaron a dominar el mercado, los arcades empezaron a desaparecer y SNK sufrió graves problemas financieros. En el año 2001, la compañía declaró la bancarrota, y aunque la marca sobrevivió posteriormente bajo SNK Playmore, el golpe fue enorme. Y Metal Slug jamás volvió a ocupar el lugar dominante que había tenido durante la época dorada de los recreativos. No porque fuera malo, todo lo contrario. Lo que ocurrió es que desapareció el ecosistema donde brillaba. Los salones recreativos dejaron de ser el centro del entretenimiento, y Metal Slug nació precisamente para ese entorno. Era un juego diseñado para compartir risas con un amigo al lado, para echar una moneda más, para intentar llegar un poco más lejos. Cuando los arcades desaparecieron, una parte de la magia también desapareció. Y aquí llega la gran pregunta: ¿cómo podría volver Metal Slug hoy? La respuesta es interesante. Visualmente debería inspirarse en juegos como Street for Rage 4 por su espectacular trabajo respetando una saga clásica. Debería parecerse también a Cuphead por la calidad de sus animaciones dibujadas a mano, a Hand Down por su ritmo y sensación de disparo, y a Ori and the Will of the Wisps por la fluidez visual y la espectacularidad técnica. Pero hay algo que nunca debería perder: el humor, la exageración y la locura, porque Metal Slug
nunca fue una simulación militar. Metal Slug era diversión pura, y ahí estaba su verdadera fuerza. Hay que tener claro que muchos videojuegos envejecen, muchos juegos se quedan atrapados en su época, pero hay algunos videojuegos que consiguen algo muy difícil, siguen siendo divertidos décadas después, y Metal Slug pertenece a ese grupo. Una saga que nació para los recreativos, que sobrevivió a la caída de los arcades, y que todavía hoy consigue arrancar una sonrisa a cualquiera que escuche el sonido de una ametralladora y vea aparecer un tanque amarillo dispuesto a sembrar el caos. Porque Metal Slug nunca trató de ser realista, nunca necesitó hacerlo. Desde el primer disparo, esta saga entendió algo que muy pocos juegos han conseguido, que la diversión pura también puede convertirse en leyenda. Explosiones por todas partes, tanques imposibles, alienígenas, momias, soldados, robots gigantes, un caos absoluto que de alguna manera siempre funciona. Y cuanto más lo juegas, más entiendes que Metal Slug es mucho más que un arcade, es una época. Es el sonido de una recreativa llena de gente mirando una pantalla. El compartir créditos con un amigo, es llegar a un jefe imposible y pensar, una partida más, y después otra, y otra más, porque ahí estaba la magia, no en ganar, no en terminarlo, sino en disfrutar cada segundo del camino, cada rescate, cada vehículo, cada explosión gigantesca que ocupaba media pantalla. Y aunque los años hayan pasado, sigue transmitiendo exactamente lo mismo, esa sensación de que los videojuegos pueden ser simplemente divertidos, sin complicaciones, sin artificios, solo tú, tus reflejos y una lluvia interminable de enemigos, porque Metal Slug pertenece a una generación de juegos que no necesitaban explicarte por qué eran tan especiales. Lo demostraban desde el primer segundo, y quizá por eso hoy en día sigue siendo tan querido. Porque hay sagas que se recuerdan por sus gráficos, otra por sus historias, pero Metal Slug se recuerda por algo mucho más difícil de conseguir, y exactamente es por cómo te hacía sentir mientras jugabas. Porque no solamente es una saga arcade, es un recordatorio de por qué nos enamoramos de los videojuegos, porque algunas explosiones desaparecen en segundos, pero la diversión que provocan pueden quedarse contigo toda la vida. Y cuando un juego consigue hacerte sonreír décadas después de jugarlo, ya no se convierte en un clásico, se convierte en un recuerdo imposible de borrar. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.